Desde un punto de vista racional, ¿tiene más sentido en España trabajar en el sector privado o en el sector público? Voy a hablar desde un punto de vista racional y puramente egoísta en el sentido de lo que a ti más te convenga porque ganas más dinero, no de lo que más le convenga a tu país, a la economía o al PIB de la eurozona. Vamos a hablar en concreto de tu situación personal. Para eso acaba de salir un estudio muy interesante en el Confidencial en el que me voy a basar, voy mirando algunos datos aquí en el ordenador y vamos a irlo comentando, como siempre, yendo al grano, que a mí no me gusta enrollarme. Hay que entender que en casi todos los países del mundo existe una prima salarial en el sector público, pero en España es especialmente alta. De hecho, la brecha es el triple que en la eurozona y es la segunda más alta de los países euro. Solo estamos por detrás de Luxemburgo, pero pensad que Luxemburgo es una de las tres sedes, y en concreto la sede principal del Parlamento Europeo, y claro, ahí están todos los políticos que ganan un pastón, lo que infla todavía más los salarios del sector público. Pero vamos, que quitando Luxemburgo de la ecuación, España es el país que tiene los salarios más elevados en relación con el sector privado en el sector público. No digo que los empleados públicos españoles ganen más que los alemanes, no, sino que la brecha salarial sector público-sector privado es superior en España que en Alemania o en cualquier otro país, menos Luxemburgo. ¿Esto es un privilegio de los empleados públicos o es que el sector privado en España paga muy poco? ¿Son unas ratas las empresas? ¿O es que los empleados públicos están cobrando una pasta? Los salarios en el sector privado en España no son muy altos, pero esto se debe sobre todo a la baja productividad que tenemos. Esto se mira con un gráfico muy interesante que se llama, y que va a salir ahora en pantalla, el valor añadido destinado a salarios, que es el porcentaje de valor añadido que se queda en las empresas y el que destinan a pagar a sus empleados. Y España está en línea con la media europea. El 62% del valor añadido generado por las empresas se destinó a pagar salarios. De hecho, es 2 puntos superiores a lo destinado en el resto de la eurozona, de media, y es un porcentaje muy similar al francés. Los salarios medios en España son muy bajos en relación con la Unión Europea, son un 30% inferiores. Así, el sueldo medio de un español son 30.000 euros, mientras que en el resto de la eurozona hablaríamos de 39.000 euros al año, obviamente. Por tanto, hemos entendido que el problema no es tanto que las empresas paguen muy mal, sino que la productividad es muy baja, lo que hace que las empresas no generen un mayor valor añadido y que por tanto puedan destinar menos a los empleados. Que habrá empresas que sí que estén generando muchísimo más valor y no quieran pagar a los empleados y que sí que sean unas ratas y unas tacañas, pero bueno, normalmente en esos casos los empleados irían a buscar empleo a otras empresas. Pero vamos, que quitando estas empresas no es el problema el que tenemos en España, es un problema de productividad más que de empresas ratas y está comprobado comparándolo con el resto de la Unión Europea. Sin embargo, en cuanto a los sueldos en el sector público, España destinó en 2023 el 11% del PIB al pago de los salarios públicos, mientras que la eurozona pagó un 10%. O sea, el esfuerzo de España por remunerar a los empleados públicos es un poco superior al de la media de la eurozona. Pero aquí me tengo que parar en un punto que es muy interesante, y es como los salarios en el sector público, la diferencia con respecto al sector privado se nota sobre todo para los trabajadores menos cualificados o en los sectores más bajos. Según vas ascendiendo, la diferencia con respecto al sector privado va disminuyendo. Así, los trabajadores sin cualificación ganan un 30% más en el sector público que en el privado, pero la brecha se reduce al 23% en los empleados con estudios superiores. Y según vas ascendiendo, pues ya para los cracks, estos pueden ganar mucho más en el sector privado que en el sector público. Porque el sector privado tiene una cosa muy interesante, y es que no tiene techo. Un empleado en el sector público, el que más gana, que creo que era la presidenta de las Cortes, si no me equivoco, creo que ganaba unos 200.000 euros, 220.000. Pero hay empleados en el sector privado que ganan eso al mes, que ganan millones al año. Eso nunca va a pasar en el sector público, o al menos no que se sepa. Otra cosa serán las cosas que haya por detrás y demás, y los favores y todos los rollos, pero un sueldo en el sector público nunca va a superar estas cuantías. Sin embargo, en el sector privado no hay un techo.
y muchas veces les compensa más pirarse del sector público e irse al sector privado. Pues por ejemplo los abogados del Estado. Los abogados del Estado en España, en el sector público, pues ganan según avanza el tiempo, porque como sabéis en el sector público hay trienios, antigüedad, vas cobrando más según avanza el tiempo, pero un abogado del Estado en el sector público pues ganará unos 100.000 euros. Mientras que en el sector privado, en los grandes bufetes, les pagan 200.000, 300.000, incluso hay algunos que ganan medio millón. Hablamos al año, repito. Entonces, esto es una cosa muy interesante. Ya tenemos algo sobre lo que partir, y es que, a priori, al inicio de tu carrera, en las primeras fases, si no tienes cualificación, la decisión más inteligente si te quedas en España es opositar, la decisión más inteligente para ti, trabajar en el sector público, porque ganarás más que en el sector privado. Pero a medida que asciendes, o si ya eres alguien con grandes conocimientos, si ya eres alguien con una alta capacidad, puede que en el sector privado ganes más dinero. Ten esto en cuenta. Para mí en España, lo que yo haría si fuera joven, y lo que hago siendo joven, es, las posibilidades son las mejor remuneradas. Opción A, emprender. Puedes no ganar un céntimo, irte a la mierda e incluso perder tu patrimonio, pero también puedes ganar millones teniendo el horario que tú quieras, que normalmente es trabajar todo el día, pero en algo que te gusta. ¿Qué pasa? Que las probabilidades de éxito pues son, no sé, un 1%. O sea, es una decisión poco racional, pero también tened en cuenta que cuando somos jóvenes es cuando menos aversión al riesgo vamos a tener. Por tanto, es cuando puede ser más el momento de tirarnos a la piscina. No tenemos que mantener una familia, no tenemos que mantener hijos. Si la cagamos, la mayoría de nosotros podremos volver a vivir con nuestros padres o lo que sea, ellos nos van a apoyar y ahí ya será el momento de opositar, por ejemplo. Entonces me parece que cuando eres joven, plantearte emprender, si tienes las ganas y el coraje para ello, puede ser una decisión ligeramente inteligente o bastante inteligente, si tienes suerte, porque puedes llegar a ganar mucho dinero. Pero sobre todo los primeros años no vas a ganar pasta y tiene mucho riesgo. Lo bueno también es que los primeros años los costes pueden no ser muy elevados porque te puedes acoger a la tarifa plana para autónomos, que son 80 euros al mes, o sea, eso es la cuota de autónomos, la cotización a la seguridad social. Y luego sí, los impuestos en España son elevados, pero también cuando empiezas a ganar bastante dinero. Si no, no tienes tantos impuestos, no tienes tantos costes, no tienes tantos gastos, sobre todo si montas un negocio online, que es como emprendería yo, montando un producto mínimo viable, testando el mercado y viendo si funciona. Yo en España, o sea, montar un negocio físico es lo que me parece jugar el emprendimiento en modo difícil. Yo jugué en modo fácil, porque empecé apalancándome en las redes sociales y como tenía muchísimos potenciales clientes, monté el negocio. O sea, hacerlo directamente con un negocio físico, con las licencias, los permisos, montar todos los gastos, luz, electricidad, etcétera. Desde luego, eso es muchísimo riesgo y al principio van a ser todo gastos. Por tanto, la opción del emprendimiento, a mí me parece que si es emprendimiento online y si no tienes una familia a la que mantener, etcétera, puede tener sentido. Si tienes una familia a la que mantener, también puede tenerlo, pero el riesgo es mayor. Eso por un lado. Siguiente alternativa. Yo creo que teletrabajar desde España para una empresa en el extranjero también está muy bien dentro del sector privado, porque pues si consigues teletrabajar para una empresa alemana, de Suiza o algo similar, puedes ganar mucho más dinero y estás en España pagando las cosas tal y como cuestan en España. Que de todas formas no hay tanta diferencia entre los precios en España de muchas cosas y en otros países. Por ejemplo, yo hace poco estuve en Hamburgo, que es donde vive mi mejor amigo, que es modelo allí, y el supermercado no era mucho más caro que en España. Los alquileres no eran mucho más caros que en Madrid, por ejemplo. Entonces, tened eso en cuenta. Si consigues un teletrabajo desde España, me parece otra opción muy interesante. Pero ahora sí, trabajar en el sector privado de España, en trabajos que requieren poca cualificación, o incluso habiendo estudiado una carrera, si quieres un empleo fijo, si quieres empezar ya ganando bastante dinero desde el principio, pues tiene más sentido opositar. Porque si trabajas en el sector privado, probablemente tardes muchos años en empezar a ganar dinero de verdad. Que el dinero puede no ser la prioridad número uno al principio. De hecho, yo en los primeros años de mi trabajo no pensaba tanto en el dinero, sino en formarme y en aprender.
porque considero que el potencial de ganar dinero en el futuro que tienes si eres alguien que ha estudiado, pues como en mi caso, un doble grado, que además tengo poca aversión al riesgo, que además me gusta trabajar, me gusta estudiar, me gusta aprender, considero que tengo tanto potencial de ganar dinero en el futuro que aunque ahora esté, pues por ejemplo, ganando poco dinero por trabajar en una startup o estar emprendiendo, creo que voy a escalar tan rápido que cuando cumpla pues 30, 35, 40 años voy a ganar tanto dinero que no habrá problema en que no haya sido capaz de ahorrar en el pasado. ¿Qué pasa? Que eso también hace pues que no te puedas comprar una casa antes que tus amigos y otra serie de cosillas así, tengas que sacrificarte. Pues eso es algo que tiene que ver cada uno. También hay que tener en cuenta que en el sector público están saliendo muchas plazas porque se está jubilando mucha gente y cada vez están convocando más oposiciones. Y además, no solo el salario, sino también que en general tiene una mayor estabilidad, es un empleo para prácticamente toda la vida porque casi no hay causas por las que te puedan echar. Por otro lado, los horarios suelen ser mucho mejores, la tarde la sueles tener libre y, por último, la carga de trabajo suele ser menor. Sí que es verdad que hay determinados puestos en los que, ojo, conozco jueces que están trabajando absolutamente todo el día, pero en general la carga de trabajo va a ser menor que en una empresa. Conclusión, para terminar el vídeo. Las tres salidas interesantes para mí en España son emprender si tienes éxito, claro, teletrabajar para una empresa del extranjero en el que se pague más que en España, o irte al extranjero directamente, si lo ponderas, o sector público, opositar. Considero que son las cuatro opciones más inteligentes. Sector privado en trabajos poco cualificados, pues como hemos visto atendiendo los datos, pues es algo en lo que la brecha salarial es muy amplia en relación con el sector público. Bueno, comentadme qué opináis, iremos haciendo más vídeos comentando estos temas, viendo alternativas, comentando la actualidad. Sígueme para enterarte de todo y que no te la líen y no perder dinero, y nos vemos en próximos vídeos.